Buenas tardes, profesor. Buenos días, buenas noches. El día de hoy vengo a exponer y a tratar de explicar los temas de manera muy breve y dando los ejemplos que he recabado a base de la búsqueda de información, y espero que este video y esta exposición dejen claro pues vaya los temas que quiero explicar. Bueno, primero empezaré con la primera ley de la termodinámica, y nos dice que la primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido, pues intercambiando en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, o sea, la energía interna. Dicha energía, como ya tenemos la premisa bien puesta y que creo que hemos recordado por mucho tiempo, pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un recipiente con una mantequilla sólida o mantequilla fría, si se puede ver así. Al momento que nosotros realizamos un trabajo sobre ella, que está fría, la revolvemos y le aplicamos un calor, como a veces lo hacemos a diario o nuestras mamás. Al momento de practicar este trabajo, pues la mantequilla pues se derrite, y pues el calor pues también implica un poco. Entonces tenemos que en sí la mantequilla no se destruyó, o sea, no pasó, solo pasó de un estado a otro, pues a base de calentamiento y pues de el trabajo. Bueno, tenemos lo que es el proceso de estado estable y flujo estable. Como proceso de estado estable podemos decir que un proceso en el que la variación se debe a causas comunes solo, es decir, está libre de especiales, o sea, asignables o si lo queremos ver como causas. Se dice que está en control. Para el flujo estable dice que en este estado se representa o se presenta que la presión del yacimiento no varía con el tiempo. En un punto dado indicado que cada unidad de masa retirada está siendo reemplazada por la misma cantidad que se adiciona al sistema estadístico. Y dejando atrás los temas para entrar más a fondo, empecemos con lo que es la primera ley aplicada a un sistema abierto. Bueno, de manera concreta y dejando los puntos más claros, podemos decir que el primer principio aplicado a sistemas abiertos, esto a un volumen de control será pues la ecuación que tenemos aquí, que explica cómo el calor y todos los aspectos que influyen en la ecuación pues se derivan para decir que el incremento de energía en ese volumen de control se da a el calor aplicado sobre él, el trabajo en el eje aplicado sobre él, y pues la suma de las entalpías, totales específicas de la materia que entra y la resta de las entalpías totales específicas de la materia que sale. Tenemos lo que es el proceso de estado uniforme y pues flujo uniforme. Se dice que un flujo uniforme es una simplificación de un flujo transitorio que involucra las siguientes consideraciones. En consideración número 1, pues en cualquier instante durante el proceso, el estado del volumen de control es uniforme, pues es constante en el espacio. Y tenemos las propiedades del fluido pueden diferir de una entrada o salida a otra, pero el flujo en una entrada o salida es uniforme y estable, no como la que vimos, como vemos en la imagen, que el flujo pues es constante, y a base de eso tenemos que el volumen de control pues es uniforme. Tenemos los calores específicos a presión y volumen constante, y ahorita estaré platicando sobre el coeficiente de Joule-Thomson. Bueno, para un gas ideal se definen dos capacidades caloríficas molares, a volumen constante y a presión constante, o sea, CB y CP. Tenemos que CB, pues a volumen constante, es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un mol de gas ideal para elevar su temperatura y a un grado mediante una transformación isócora. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues en palabras así cortas, pues que el volumen permanece constante. Imaginemos una cierta cantidad de gas ideal encerrado en un recipiente con paredes fijas, al que se le suministra calor, por lo que el gas aumenta de temperatura y pues de presión. Tenemos también lo que es la presión constante, pues es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un mol de gas ideal para elevar su temperatura a un grado mediante una transformación isóbara. ¿Y qué es esto? Pues este tipo de transformación ocurre cuando el sistema termodinámico, en este caso el de
el del gas ideal, se encuentra en el interior de un recipiente con una pared móvil, de tal manera que la presión siempre es la misma, a diferencia de la otra, que las paredes pues son fijas. En el de Joule-Thomson dice que cuando un fluido pasa por un obstáculo como un tapón poroso, un tubo capilar o una válvula ordinaria, disminuye su presión. La entalpía del fluido permanece aproximadamente constante durante tal proceso de estrangulamiento. Y entonces, por ejemplo, un fluido puede experimentar una reducción considerable pues, de su temperatura debido al estrangulamiento que ya mencioné, lo que constituye la base de operación en los refrigeradores y en la mayor parte de los acondicionadores de aire. Sin embargo, esto no siempre sucede porque la temperatura del fluido puede permanecer invariable o es posible incluso que aumente durante un proceso de estrangulamiento. Por ejemplo, aquí tenemos la figura que pues la temperatura del fluido puede aumentar, disminuir o permanecer constante durante un proceso de estrangulamiento. También dice que el comportamiento pues, de la temperatura de un fluido durante un proceso de estrangulamiento, donde H es constante, está descrito por el coeficiente de Joule-Thomson, que se basa en la fórmula que vemos a continuación. Pues el coeficiente de Joule-Thomson es una medida del cambio en la temperatura con la presión durante un proceso de entalpía constante. Por ejemplo, tenemos que cuando es menor que cero, la temperatura aumenta. Cuando es igual a cero, la temperatura pues permanece constante. Y cuando es mayor que cero, pues obviamente la temperatura pues disminuye. Tenemos lo que son cambios de energía interna. La energía interna, en este caso le llamamos U, es una función de estado. Como tal, depende del estado en que se encuentra el sistema y es independientemente del camino recorrido hasta llegar a ese estado. Por ese motivo se puede afirmar que la energía interna de un sistema es función de su presión, temperatura y volumen. De tal modo que conociendo el valor de estas tres propiedades, el valor de U, de la energía interna, quedaría determinado. En ejemplos de cambios de energía interna, podemos mencionar, por ejemplo, las baterías. En el cuerpo de las baterías cargadas, pues alberga una energía interna que se aprovecha gracias pues a las reacciones químicas y pues los ácidos y los metales que están en su interior. Dicha energía interna será mayor cuando su carga eléctrica sea completa y menor cuando se haya consumido. Aunque en el caso de las pilas recargables, esta energía pues puede volver a incrementarse, introduciendo electricidad pues del tomacorriente. También tenemos lo que son los gases comprimidos, pues considerando que los gases tienden a ocupar el volumen total del recipiente que se le contenga, pues su energía interna variará en la medida en que esta cantidad del espacio sea mayor y aumentará cuando sea menor. Tenemos igual el aumentar la temperatura del material, al agitar un líquido o el vapor de agua. Los cambios de entalpía. En muchos análisis realizados en termodinámica es frecuente encontrar la suma de la energía interna U, el producto de la presión P y el volumen B, por lo que es conveniente dar U más PV, una denominación particular que en este caso es entalpía y se representa con el símbolo H. Entonces, por definición, entalpía es igual a U más PV. Como U, P y B pues son propiedades termodinámicas, esta combinación es también una propiedad termodinámica y pues la entalpía se representa como ya la mencioné en la fórmula que vemos en la pantalla. Tenemos los procesos termodinámicos con gases ideales. Tenemos que un gas ideal es en el que todas las colisiones entre sus moléculas son perfectamente elásticas y no existe una fuerza de atracción intermoleculares. Esto puede visualizarse como colisiones de esferas rígidas, pero no existe ninguna otra interacción entre ellas, es decir, no genera deformaciones entre sí. Por ejemplo, tenemos el proceso isotérmico, que en este caso pues no hay cambio en el valor de la temperatura del gas y por lo tanto tampoco cambia pues la energía interna. Tenemos el proceso isocórico. Un proceso isocórico pues es aquel que se lleva a cabo pues a volumen constante. Y pues el proceso isobárico, pues un proceso es cuando se efectúa a presión constante. El otro, el isocórico, volumen constante, isobárico a presión constante. Y el proceso adiabático, pues los procesos adiabáticos ocurren cuando el flujo del calor de él o hacia el sistema a sus alrededores
pues es cero, a diferencia de todos los demás. Y pues por último tenemos lo que es la termodinámica de mezclas. El término mezcla pues se utiliza con carácter general para sistemas compuestos en cualquier estado de agregación, es decir, para mezclas sólidas, líquidas, gaseosas o cualquier combinación. Pese a ello, en estado líquido muchas veces se pone especial énfasis en un subconjunto de los componentes, que se llamará disolvente de la mezcla, y al resto de los componentes se lo denominará solutos, llamándose una disolución a esa mezcla. En estos ejemplos podemos mencionar pues las mezclas homogéneas, que no se detectan variaciones bruscas de las propiedades de un punto a otro. Y pues tenemos las mezclas heterogéneas, pues que las hemos visto, y se observan saltos en una propiedad de un punto a otro, pues cambia la densidad o el índice de refracción. Bueno, aquí quedan expuestos los temas y subtemas que tocaron para hacer en este video y sobre la investigación que dejé. Espero que los temas haya quedado con la información suficiente para así no hacerlo tan extenso el video y dejar una clara idea de lo que se quiere impartir. Y doy las gracias igual por la atención y la visualización del video. Y sin nada más que decir, gracias.